Una noticia que ha despertado muchas inquietudes es precisamente esta surgida en el Tribunal Supremo Electoral, donde se habla de despido de más empleados tras estos nuevos acuerdos que se hacen entre magistrados. Me gustaría conocer desde la perspectiva cómo lo está viendo esto el partido y si en el caso muy en particular la opinión de estos despidos y cómo pueden afectar el funcionamiento de la institución, especialmente en cuanto a un tema tan sensible que se ve desde la perspectiva de ustedes como partido, que es el registro electoral y el tema de la auditoría interna particularmente, Manuel. Claro, hay tantos cuestionamientos, especialmente con el tribunal anterior, que no dio cuentas claras de las situaciones electorales que pasamos. Y precisamente lo que uno lee todos los días son despidos, despidos, despidos y no opciones de empleo para la gente. Pues ayer me di cuenta de esta situación, de un listado de casi más de 25 personas, técnicos, muchos con una gran experiencia acumulada por años, y lo que uno pues está viendo son cosas de inestabilidad laboral. Creo que las nuevas autoridades deben de dar precisamente una respuesta a lo que está sucediendo, porque el tribunal es un órgano colegiado, no pertenece a nadie. El magistrado que representa o que fue designado precisamente por la partida de su partido, el FMLN, valga la redundancia, ¿votó en contra o a favor de estos despidos? Yo creo que aún no ha existido una decisión, porque aún no aparecen los listados de los despedidos, ni creo que haya habido votación todavía. En todo caso, hay que analizar uno por uno los temas, no solamente en el tribunal, en todas partes están despidiendo maestros, médicos, enfermeras. Creo que no es correcto estar haciendo las cosas alborotadas solo para poner a sus activistas dentro de esas plazas. Eso es lo que ¿El partido no tiene informe del representante si ha votado o no votado? Claro que sí. Claro, los representantes que nosotros propusimos son del partido. O sea, el partido propone, ¿verdad? Sí. A su representante. Por supuesto, pero no saben si votó en contra de o a favor de estos despidos. Todavía no tenemos el informe. Precisamente yo ahora voy a hablar con los magistrados, ¿verdad? Porque todos votan, ¿verdad? Los 10 tienen derecho según la ley, ¿verdad? Según la ley. ¿Son despidos políticos estos? ¿Por motivaciones políticas? Me imagino. Aunque es una institución, obviamente. No debería de existir despidos por ningún caso político. No decirlo, no pensarlo es demasiado ingenuo. Decir que el tribunal no es una institución política, ¿no? O sea que aquí solamente los de un partido tienen derecho y los de otros no. La Constitución le da el derecho al trabajo a todos por igual. Entonces, ¿por qué razón no les hacen los estudios técnicos a cada puesto? Ahí va a llegar gente que no tiene conocimiento sobre asuntos electorales. Y para estarlos capacitando y gastando dinero para prepararlos, creo que es un despilfarro de los fondos del Estado, en fin, de lo que la gente paga de sus impuestos. Y allí van de todo tipo de técnicos, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de solamente que entraron por un partido, porque el tribunal, recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados entran a propuesta de los 3 primeros partidos y 2 magistrados a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, pues vamos a esperar el resultado de este día. Me imagino que este día iban a votar los despidos, y la posición de nuestro magistrado, pues más o menos la hemos tocado un poco, pero breve por los tiempos de cada uno de nosotros. El Salvador y Costa Rica acuerdan formar una Liga de Naciones en materia de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto? No, cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la población, bienvenida. Ojalá den los resultados y no solamente sean anuncios publicitarios, porque de anuncios publicitarios estamos cansados, ¿verdad? De decir vamos a hacer tal cosa y no se hace. Ojalá que estas perspectivas entre los 2 presidentes, pues, sea algo en perspectiva positiva hacia el futuro de nuestras naciones. Creo que no se debe de andar apartando países. Las relaciones deben ser con el mundo entero, de todo tipo, diplomáticas, comerciales, estratégicas, pero con el mundo entero. Y en ese caso creo que El Salvador no necesita estar apartando, necesita involucrarse con todos los países del mundo, sin excepción. Aquí el país debe de tener una visión propia. Y si se está precisamente perfilando una estructura que ya existió hace tiempos, en Europa existió este tipo de organización precisamente cuando había crisis económica e incluso de identidad, porque recordemos que los países actuales, Ernesto, no son los países que existieron hace 200 o 300 años. Muchos han sido colonias, otros han sido países que han nacido de las divisiones provocadas por las potencias,
otros fueron reorganizados y después fueron separados, como en el caso de Yugoslavia, Checoslovaquia, y otros países como Eritrea y Etiopía, que antes eran un solo país. Entonces se trata hoy de conocer realmente cuál es la posición de los dos países que firmaron el día de ayer. ¿Por qué no hay iniciativa de ustedes, dice, como partido y representantes en el tribunal? Ernesto me dice, ¿puede el FMLN evitar que se den ese tipo de vicios a raíz de los despidos, por separando la función administrativa y técnica que puede tener, jurídica y técnica que puede tener, dice, una institución como el tribunal? Es muy interesante. Claro, por supuesto, que ese es el deber ser de los magistrados. Y debería evitarse ese tipo de problemas. Es el deber ser. Deben de estar conscientes que los magistrados electos no son dueños del tribunal. Están para llevar precisamente en buena lid el desarrollo de las elecciones, porque el tribunal es para eso, para organizar las elecciones. No es para otra cosa, es para organizar las elecciones. Y además, pues, creo que es importante ese comentario. Y es precisamente lo que hemos abordado con los magistrados. Y voy a tomarle la palabra y voy a pedir a nuestros magistrados también que hagan esa propuesta, porque lamentablemente no tenemos diputados. Separación de funciones. Claro, que también debería ser el trabajo en la Asamblea Legislativa, a través de reglamentos claros sobre el funcionamiento de las entidades de gobierno, porque las entidades de gobierno, cualquiera que sea, o las autónomas, no pertenecen a ningún partido político. Algunos han abusado de sus cargos precisamente porque no entienden el papel fundamental de un empleado y de un funcionario. Ante eso, realmente hay que ver cuál es el papel jurídico y cuál es el papel lógico de cada uno de los magistrados, hasta dónde llegan sus funciones. Pero comenzar a querer despedir gente porque no piensa igual que yo o porque realmente me pueden estorbar, no es un pensamiento democrático ni correcto. Eso es hacer una cosa y afuera hablar lo contrario, de decir que las cosas acá están caminando de manera perfecta o de que aquí no hay atropellos a ningún estilo democrático. Yo creo que sí, debemos de ser más claros en este sentido. No solamente en el tribunal, sino también en el magisterio. La gente que marcha y la despiden por marchar. ¿De qué se trata entonces? De no estar claro lo que significa gobernar y de lo que no está claro lo que significa disentir. Los partidos políticos somos entes legales en el país. La Constitución nos avala existir, luchar, trabajar, organizarnos, crecer. Por eso el tribunal, Ernesto, propone en los 3 primeros partidos a sus candidatos. Así dice la Constitución. Mientras no la reformen, porque pueden reformar, las cosas siguen así. Y la Corte Suprema, pues propone los otros 2. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros magistrados, los 2 magistrados, están estudiando caso por caso. Lógicamente, en algunos casos, deben de estar conscientes de la votación que está ocurriendo en el tribunal. El de Arena plegado por completo. Así de sencillo. Sí. De hecho, hay una pregunta acá que formulan también. El gobierno le otorga el reconocimiento, pero la Corte Suprema de Costa Rica no pudo reunirse. Ni la Asamblea Legislativa. Sí, que la Corte y la Asamblea de Costa Rica no se reunieron con el presidente. ¿Qué piensa? No, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la Corte Suprema no recibió al presidente? ¿Por qué? Esa es la pregunta. 2 de los 3 órganos del Estado en Costa Rica no lo recibieron. Entonces, creo que eso es parte también de los cuestionamientos normales, pues, y además con derecho, como salvadoreños, de cuestionarnos, ¿no? Nadie está cuestionando el reconocimiento que se le dio, ¿verdad? La orden presidente Mora. Recordemos que el presidente Mora, pues, falleció ya por 1854, un año antes de la invasión de William Walker, y que precisamente fue el presidente Mora siguiente el que enfrentó a William Walker, donde participaron héroes como Ramón Belloso, Florencio Satruch de Honduras, José Dolores Estrada, y prácticamente eso es lo que tuvieron que haber discutido en Costa Rica, ¿verdad? Eso. Y si están hablando de la Liga, ¿cómo le llamaron ellos? Liga de Naciones por la Seguridad. Tienen que verse en el espejo del siguiente presidente Mora, antiintervencionista. Tuvieron que haberse visto en la figura del general Satruch, del general Estrada. En esas figuras tienen que verse para crear
naciones independientes y que no estén recibiendo lineamientos de potencia. Okay. Así debe ser. ¿Cómo ve usted en el caso muy en particular, así ya para finalizar, este tema de la diáspora y sobre todo también de los salvadoreños que están de forma irregular allá? ¿Teme a un despido masivo que puede haber deportación masiva? Porque precisamente esa fue la retórica de Trump. El ser antiinmigrante, porque andaba buscando el voto blanco, e incluso muchos latinos ya con ciudadanía estadounidense votaron en contra de sus propios compatriotas. Eso es triste, pues, salvadoreños votando por Trump en contra de sus compatriotas, e incluso manifestando que hay que echarlo. Eso es la pérdida de valores en el capitalismo, muchos no lo entienden todavía, la pérdida de la solidaridad, la empatía, la historia, la mística, eso se ha perdido, y por supuesto que ojalá Trump no cumpla su promesa, porque va a ser triste que regresen miles de compatriotas en un país donde todavía no hay condiciones, no existen condiciones, no hay empleo, por eso la gente se sigue yendo. Hay miles de compatriotas en la frontera sur de Estados Unidos con México, no pasaron, es una tristeza, y hay miles de compatriotas sin documentos. Ojalá no cumpla la amenaza de quitar el TPS. Sin duda alguna también este tema conlleva a una necesidad, como lo plantearon en su momento en esta reunión, de poder establecer una Liga de Naciones por la seguridad. Desde su perspectiva, como conocedor en la materia, como sociólogo y politólogo, ¿cómo ve y trasciende un eje una figura de esta envergadura, ¿no? Realmente es un hito histórico, porque la Liga Hanseática fue fundada en los años 1356, estamos hablando del siglo II, en plena Edad Media, en donde el feudalismo se venía para abajo. Bueno, no quiero hacer un recuento histórico, lo que quiero decir que, para resumir, que fue una unión de estados independientes que estaban alrededor del mar Báltico y del mar Norte, en donde alrededor había una gran pobreza, crisis, y estos países se unieron comercialmente para establecer rutas y aumentar el comercio entre ellas, y se mantuvo la prosperidad alrededor de 3 siglos, bueno, 4 siglos, digamos, ¿no? Sí. Porque esa... Hanseática, así es, sí. Entonces, eso demostró que esta unión en favorecer el crecimiento económico y la prosperidad de los países ya lo hicieron, y fue un éxito allá en Europa, en la zona norte, ¿no? Sí. A tal grado que es un punto, pues, obligatorio, ¿verdad?, de los antecedentes de lo que hoy es, pues, la Unión Europea, ¿no? Entonces, esta situación que viene a darse realmente está marcando una pauta para establecer, y bueno, ya lo mencionaron, ¿no?, una liga de naciones en donde van a invitar a otros países de la región, en donde los mandatarios estén realmente comprometidos con el bienestar de su población, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, el señor Rodrigo Chávez Robles es un político costarricense que está gobernando en función del pueblo salvadoreño, pero que lamentablemente está amarrado desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo. Era algo así parecido cuando estaba el señor presidente Nayib Bukele y Hacienda, el poder político, en el 2019, ¿no?, donde no tenía diputados, donde la Asamblea estaba en contra, donde la Corte estaba en contra, donde la Fiscalía estaba en contra, etcétera, ¿no? Entonces, el partido de Rodrigo Chávez sí es minoría, ¿verdad? Tiene alrededor de un 15%, no tiene poder de decisión. Entonces, esta abre las puertas realmente a que haya un renacer conjunto entre países que profesan los mismos principios, ¿verdad?, y valores, en función de la prosperidad económica de esos pueblos. ¿Se puede hablar de una concatenación de ideales hoy con la asunción o la llegada del presidente Trump en los Estados Unidos, liderarla el presidente Bukele, Centroamérica, Suramérica con Milei, como en algún momento se recoge esa lectura del análisis político que hacen muchos? Sí, bueno, realmente no, esta idea nació casi de manera espontánea, ¿verdad? No estaba planificada. Fue una reunión que se tuvo el día lunes privada, el señor Nayib Bukele con el señor Rodrigo Chávez. Ahí nació, ¿verdad? Porque el señor Rodrigo Chávez, pues, tiene una vasta cultura histórica, lo mismo el señor Nayib Bukele, y entonces mencionaron y dijeron, bueno, ¿y por qué no lo hacemos aquí nosotros? Y entonces nace la idea, ¿verdad? Ahora, la otra cuestión, lo que le quiero decir es que no nace, ¿verdad?, bajo la sombra de Donald Trump,
¿verdad? No nace, es independiente. Ahora, sí podrían formar parte, ahora estoy hablando de manera hipotética, ¿no? Por ejemplo, los países que podrían formar parte, que a mí se me ocurre, es por ejemplo Panamá, por ejemplo Ecuador, ¿verdad? Que tienen formas similares de gobierno, ¿verdad? Y tal vez en un futuro, ¿verdad? Que no sería extraño, también en Argentina a nivel de Nayib Bukele, ¿no? Bueno, un poco para respaldar mi pregunta es que decía en sus intervenciones, y vamos a buscar países pequeños para empezar de mente clara y propósito robusto, decía. Seguridad y prosperidad, y que vamos a empezar a trabajar al punto de que queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y al nuevo gobierno de Estados Unidos. Lo vamos a lograr, dijo el mandatario, en este caso Rodrigo Chávez. Claro que sí. Acordémonos que El Salvador, ahora con la administración Trump, pues no cabe la menor duda que vamos a tener unas excelentes relaciones diplomáticas, comerciales. Tenemos excelentes relaciones comerciales, incluso y diplomáticas también con Milei, ¿no? Entonces, lo cual pues realmente no extrañaría que formara parte. Ahora, la cuestión es esta, que si se logra hacer esa unión, y estamos hablando de engrandecimiento de mercados, estamos hablando de compras conjuntas en el comercio internacional, pues estamos hablando de inversión extranjera, ¿verdad? Para estos países, obviamente, pues como resultado tiene que haber crecimiento económico. ¿Se puede lograr ese objetivo de convertir una crisis en prosperidad, en un proceso de transformación y unión de naciones? En el caso muy en particular, por toda la, digamos, parte hegemónica en la que ha venido circunscrito primero el tema de la Unión Centroamericana, que no ha sido fácil, ¿no? Así es. Pero ahora este es un gran mensaje importante, esta unión que ha tenido Costa Rica con El Salvador, ¿no? Claro, fíjense que nos encontramos en una crisis mundial, ¿verdad? Con altos niveles de inflación. Tenemos decadencia de las sociedades. Incluso el señor Nayib Bukele dijo, nosotros ya no queremos ser como esas sociedades por las cuales nosotros añorábamos llegar a ser, ¿verdad? Corroídas por el narcotráfico, corroídas por la miseria, etcétera, pérdida de valores, etcétera. Entonces, y fíjese bien que aquí hay una situación común, tanto principios y valores del señor Rodrigo Chávez Robles con el señor Nayib Bukele, ¿verdad? La otra cuestión es el excelente manejo de la economía que ha hecho el señor presidente de Costa Rica. Es decir, que en lugar de tener inflación, tiene deflación. Claro, él es una persona formada pues en Estados Unidos, es un economista, tiene un PhD en economía, etcétera, etcétera. Tiene experiencia trabajando en el Banco Mundial, en diferentes zonas geográficas, etcétera, etcétera, ¿no? Y El Salvador tiene un excelente manejo de la situación económica. Es decir, ahora nos encontramos nosotros incluso con 0.3 de deflación, ¿no? Entonces, y se están creando pues las condiciones para que este país tenga prosperidad. ¿Por qué el gobierno vio esas cualidades para designar tal mérito al gobierno salvadoreño a través del presidente y no la Asamblea y la Corte, que rehusaron, según la información, de reunirse con el presidente? Mire, para que nos entendamos muy bien, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa de Costa Rica es la misma Corte que teníamos aquí en el 2019, ¿verdad? Y 2020. Es la misma Asamblea que teníamos aquí. Es esa Asamblea, esa Corte que se oponía a los planes de combate a la pandemia de COVID-19. Es la misma que se opuso al plan control territorial. Es decir, esa es la Asamblea que tiene don Rodrigo Chávez. Ese es la Corte Suprema de Justicia igual, ¿verdad? Incluso o peor que la que tenemos aquí en El Salvador. En la intervención en la conferencia de prensa cuestionó el obstáculo, algunos proyectos encaminados a mejorar la seguridad, decía. Es que fíjense que, por ejemplo, los policías ticos, hemos oído declaraciones, ¿verdad? Dicen, si nosotros sabemos dónde están los ladrones, dónde están los delincuentes, ¿verdad? Una declaración que dio un policía, ¿y para qué los vamos a ir a capturar? ¿Verdad? Si los capturan y luego salen, ¿verdad? Gracias al Poder Judicial que tienen ahí. Gracias también a la Fiscalía que tienen ahí. Incluso ahí se ilustran
se ilustran graves violaciones a los derechos, asesinatos, violaciones, y cómo el sistema, ¿verdad?, es garantista de los derechos de los delincuentes y no de los derechos de las personas honradas y honestas. O sea, hay una gran similitud en cuanto a la situación que se encontraba el señor Nayib. Como sociólogo, ¿cómo examina usted todo ese nicho poblacional de inmigrantes en los Estados Unidos ahora con la asunción nuevamente del presidente Trump? ¿Cómo lo ve? Bueno, mire, acordémonos cuando Donald Trump llega al poder, ¿no? 2017, sí, si no me equivoco. Entonces tiene realmente una retórica anti-inmigrante, ¿verdad? Más que Biden. Pero resulta ser que los demócratas se han caracterizado por tener más expulsiones de los inmigrantes. Ahora, sí, yo creo que van a haber, y estoy seguro que van a haber deportaciones, ¿verdad? Acordémonos que Venezuela vació prácticamente sus penitenciarías, ¿verdad?, sus centros penitenciarios, y enviaron todos esos delincuentes hacia los Estados Unidos, y ahorita ellos tienen un serio problema, ¿verdad?, con una mafia, ¿verdad?, una pandilla que se llama el Tren de Aragua, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, y también Trump ha dicho que todos los inmigrantes que hayan cometido delitos van a regresar a sus países. Entonces, lo que quiere decir que habría que normalizar y regularizar pues la situación migratoria de los salvadoreños que se encuentran en estado pues ilegal, digamos. Ahora, se va a generar, según sus cálculos, o solo es una retórica, como usted lo dice, la concreción a partir de la designación de ciertas figuras que han sido no muy, digamos, contemplativas del tema de migración? Por ejemplo, el caso de Homan, ¿no?, que es uno de ellos. Sí, mire, yo creo que es más grandilocuencia de lo que realmente pueda pasar. Grandilocuencia. Sí, grandilocuencia. Sí. Grandilocuencia. Sí. Porque lo que sí estoy seguro que va a pasar es que se tiene que reconstruir según lo que él dice, no se va a reconstruir la parte del cerco en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, para la gente de Trump, el principal problema es la inmigración, pero el principal problema es México, ¿verdad? Porque México no debería permitir el paso de todas esas caravanas de miles y miles y miles de venezolanos, de colombianos, de ecuatorianos, de haitianos, etcétera, y de otras partes del mundo que llegan a México precisamente. Entonces Trump les ha dicho que si no regulan esa situación, pues se les va a poner el 25% de impuesto a todas las exportaciones hacia los Estados Unidos. Y si eso no mejora, Trump lo mencionó, que incluso podría llegar hasta el 100%.